Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver la última parte de electroquímica de la unidad de equilibrio de reacciones redox. Y con esto finalizaríamos, digamos, la parte de evaluación de temas que entran en el segundo parcial. ¿Está en el segundo parcial integrador y en el parcial de la unidad, el parcial formativo correspondiente a equilibrio químico. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es algunas aplicaciones de reacciones redox eh, para poder realizar cálculos y ver, digamos, la importancia que tienen estos tipos de reacciones y los cuidados también que hay que tener a la hora de trabajar en una industria o en cualquier tipo de trabajo. Digamos, los procesos corrosivos son más comunes de los que uno cree, y ello implica también tener en cuenta que pueden surgir pérdidas o daños en estructuras por estos tipos de reacciones que son totalmente indeseadas en lo que son procesos industriales. También vamos a ver una relación entre la termodinámica, porque la termodinámica se relaciona con todos los procesos, y cómo, digamos, realizar cálculos a partir de procesos termodinámicos, termoquímicos, relacionados con reacciones redox. Nosotros habíamos visto en termodinámica que el delta G, que era la energía libre de Gibbs, digamos, era el máximo trabajo que una reacción química nos podía dar para realizar un determinado proceso. Eso lo vimos en la parte de termoquímica, y deberíamos tener ciertas condiciones de presión y temperatura a las cuales nuestras reacciones podían ser espontáneas o no. Entonces ahí estamos relacionando un poco los criterios de espontaneidad. Desde el punto de vista electroquímico, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, la carga que circula por una celda, que está referida o relacionado al número de moles de electrones que se generan a través de las semirreacciones de oxidación y de reducción, va a ser igual al número de moles por la constante de Faraday. En principio, esa sería una de las variables a tener en cuenta para nuestras ecuaciones termodinámicas en lo que es óxido-reducción. Bueno, la constante de Faraday, ustedes ya la estarán empleando en algunos cálculos, equivale a 96.500 coulomb por mol, en este caso desde el punto de vista químico, bien, hablando. Y el trabajo eléctrico que desarrolla o que produce una pila, nosotros lo vamos a describir a través de una ecuación que es el número de moles de electrones por la constante de Faraday por el potencial de celda, todo eso multiplicado por -1 como criterio de espontaneidad. ¿Está bien? Entonces, si nosotros dijimos que el delta G era el trabajo máximo útil, entonces podemos reemplazar al trabajo por delta G y decir que el criterio de espontaneidad me va a estar indicando que va a ser igual a menos el número de moles de electrones transferidos por la constante de Faraday por la constante de celda. Condiciones estándares, a 25 grados y a presión de 1 atmósfera, nosotros el potencial de celda, que en este caso puede estar a otra temperatura distinta, ya lo vamos a ver con una ecuación que lo relaciona, se llama ecuación de Nernst, en este caso va a ser el potencial de estándar de celda, que es el que nosotros calculamos con la tabla de potenciales de reducción que vimos en la clase anterior. Entonces, relacionando todas estas variables, podemos definir que la energía libre o el trabajo útil es igual a la variación de energía libre en condiciones estándares más la constante de los gases en unidades de energía
por la temperatura absoluta, por el logaritmo de K, que acá es a donde relacionamos también el equilibrio químico, en donde después vamos a ver que podemos reemplazar a la constante de equilibrio por Q, que es el cociente de reacción, y trabajar de la misma manera que lo veníamos haciendo en equilibrio químico, cuando nosotros podíamos no tener celdas en condiciones estándar. Entonces, un poco con toda esta relación de variables y de ecuaciones, vamos a definir que el criterio de espontaneidad, igual de lo que veníamos viendo en termodinámica, tiene que ser negativo. ¿Está bien? Entonces, si ustedes se fijan acá en la ecuación de la energía libre en condiciones estándares, este signo menos indica que si el potencial de celda es positivo, entonces el delta G de esta reacción va a ser negativo, con lo cual la celda es espontánea tal cual está escrita. ¿Se acuerdan que en la clase anterior decíamos que el potencial de celda podía ser positivo o negativo? Y si era positivo, era que la celda, digamos, era espontánea, tal cual estaba escrita, pero que si era negativo, en realidad había que invertir los electrodos para poder ser una reacción espontánea. O sea, estos criterios se siguen utilizando y manteniendo de lo que veníamos viendo con termodinámica. ¿Está bien? Entonces, obviamente, si el potencial de celda es positivo, entonces nos va a decir que, nos va a indicar que el delta G es negativo y que es espontánea en esas condiciones. Y si el potencial de celda es negativo, quiere decir que la reacción inversa es la espontánea y no la que nosotros planteamos. Entonces, esto se resume un poco en este gráfico que está acá, y dependiendo de los datos que yo tenga, podré utilizar, digamos, un grupo de ecuaciones u otro. Entonces, si yo digo que delta G es igual a menos el número de moles de electrones por la constante de Faraday por el potencial de celda, y en condiciones normales es el potencial de celda estándar, igualando o reemplazando en la ecuación anterior y despejando, puedo obtener una ecuación que me permita relacionar condiciones de equilibrio con el potencial de celda. Pueden utilizar cualquiera de las dos, porque simplemente lo que cambian son los logaritmos y obviamente las constantes, pero la más utilizada, es la de logaritmo en base 10, pero también puedo usar logaritmo neperiano, eso es indistinto. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de si yo necesite calcular el delta G en condiciones estándares, utilizaré esta ecuación. Si tengo que calcular el potencial de celda, utilizaré esta ecuación. Y si tengo que relacionar el factor o el criterio de espontaneidad con la constante de equilibrio, utilizaré esta ecuación. Ambas puedo igualarlas y puedo despejar en este caso, y de esa manera puedo calcular, digamos, lo que me esté pidiendo el problema. ¿Está bien? Fíjense en que R está en unidades de energía. Si bien es la constante de los gases, está dado en unidades de energía, no como lo veíamos en la parte de estados de agregación. Bien, entonces, el Profe, criterio de... Sí. una consulta en las dos últimas ecuaciones con respecto a los dos logaritmos naturales y logaritmo en base 10. ¿Cuál es la Sí. diferencia? No, simplemente depende del logaritmo que yo tome, porque, digamos, después eso afecta a las constantes, pero, digamos, la diferencia es, en realidad, la precaución que tiene que tener en cuenta es que si utilizan la ecuación con logaritmo neperiano, esta es, digamos, la constante de esa ecuación que surge de acá, porque R es una constante, T es una constante por ahora, que son 298 Kelvin, N es el número de moles de electrones que se transfieren, que pueden ser 1, 2, 3, dependiendo del cambio de estado de oxidación entre agente reductor y agente oxidante, y F es la constante de Faraday, o sea que yo acá
como yo partía de que el potencial de celda era R por T por el logaritmo, el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio sobre el número de moles por la constante de Faraday, si yo reemplazo todos estos valores que son constantes, me queda este coeficiente de 0,0257 volts. ¿Está bien? Pero si yo en lugar de utilizar el logaritmo neperiano, utilizo el logaritmo en base 10, tengo que tener en cuenta que hay una conversión y que no es lo mismo trabajar con ambos logaritmos, y por eso ese valor de 0,0257 termina siendo 0,0592 volts. ¿Está bien? Sí, sí, Simplemente eso. gracias. ¿Vamos? Después ustedes pueden utilizar, digamos, la ecuación que ustedes deseen, pero tengan en cuenta el tipo de logaritmo que van a estar empleando. Y bueno, estos son los criterios de espontaneidad que ya los vimos, dependiendo de cómo sea delta G, va a tender hacia la formación de productos o reactivos. Cuando hablamos de productos y reactivos en una reacción redox, tenemos que tener en cuenta que si tiende hacia los productos, quiere decir de que la reacción tiene un determinado potencial, y lo que yo quiero justamente es eso, que se genere un determinado potencial para yo aprovechar ese trabajo eléctrico y poder, digamos, realizar eh, algún tipo de actividad y aprovechar esa corriente que se produce a través de una reacción química, ¿no? Entonces tienen que un poco verlo desde ese punto de vista. Nosotros cuando hablábamos de equilibrio en las primeras unidades y decíamos que la reacción tendía hacia la formación de productos, entendíamos como que yo tenía un proceso químico en el cual se me generaba un producto de interés, y ese producto supongamos que es para para una planta química, el producto que se va a vender, por así decirlo. Cuando nosotros hablábamos de equilibrio en solubilidad, el KPS, que la reacción tienda hacia los productos, lo que me estaba indicando es que favorecía la solubilidad de una determinada sal. Y en electroquímica, cuando la reacción tiende hacia los productos, lo que me está indicando es que estoy obteniendo un potencial eh, eléctrico a partir de esa reacción que a mí me es favorable para producir un determinado trabajo. ¿Se entiende un poco cuando uno habla de que las reacciones tienden hacia los productos? De, Dependiendo de qué tipo de reacción tengamos, es, digamos, lo que nosotros vamos a denominar como producto de esa reacción. No sé si por ahí les hice demasiado lío, trato de aclarar algunos conceptos que por ahí a lo mejor cuando uno habla no se entienden demasiado. Por ejemplo, bueno, acá tenemos un ejercicio en el cual nos pide calcular la constante de equilibrio para una reacción a 25 grados. El dato de la temperatura siempre tiene que estar en el ejercicio, porque me está indicando si son en condiciones estándares o no. Generalmente la presión no va a variar, vamos a trabajar siempre a presión atmosférica, por eso no lo aclara acá, y mientras yo no diga que la presión cambia, lo vamos a tomar como que es una atmósfera, que es la presión estándar para este tipo de cálculos. Pero la temperatura hay que tenerlo en cuenta, porque vamos a ver después que hay una forma de poder trabajar a temperaturas diferentes de 25 grados, porque si no tendríamos que estandarizar todas nuestras reacciones y mantener las condiciones a 25 grados, y sería algo que no sería muy conveniente a la hora de analizar, porque hay procesos que necesitan mayor temperatura generalmente. No tanto bajarla, pero sí más bien aumentarla. Entonces, acá tenemos una reacción entre hierro y plata, en la cual lo que estoy entendiendo acá, ¿qué estaría pasando? A ver, con el hierro y la plata. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto? A ver si me van siguiendo con el tema de las ecuaciones redox. A ver, vamos por parte acá. Ahí, eso es una reacción que supuestamente estaría en equilibrio. Exactamente. Nada, La doble flecha me está indicando que es una reacción reversible, y estoy en una reacción que está en equilibrio. es una reacción redox porque cambian los estados de oxidación de los elementos. Bien. Ujú.
¿Y qué más podemos extraer como información de esa reacción que yo tengo ahí? Agente oxidante, agente reductor, quién se A ver. oxida, quién se reduce. Eso no depende de qué sentido miremos. Bueno, a ver, yo estoy viendo que del lado izquierdo de mi ecuación tengo esto, y de mi lado derecho tengo esto. Por lo tanto, si bien es una reacción reversible y puede estar en equilibrio, yo quiero, generalmente, en una condición de equilibrio, encontrar el valor de la constante para saber si esa reacción en esas condiciones va a tender a la formación de productos o a la formación de reactivos. Eso Bien. es lo base de equilibrio químico que vimos hace ya un par de semanas atrás. ¿Bien? Ahí el agente reductor debería ser el hierro, ¿es así? El agente reductor es quien se oxida. El que gana electrones. Acuérdense, primero, oxida, pierde electrones. ¿Está bien? Uy, lo anoté al revés, no. ¿Estamos? Entonces, si hay una especie que se oxida, quiere decir que en realidad esa especie está favoreciendo a la otra que se reduzca. Por eso se llama agente reductor. Ahí está ese cruce de palabras que parece un trabalengua y que el espíritu en realidad no es confundir, sino en realidad un poco aclarar el concepto de reacción redox. ¿Estamos? Entonces, ¿qué está pasando con el hierro? Está en estado de oxidación +2. ¿Y cómo está acá? Ahí está más cero. 0. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ganó o perdió electrones? Ahí ganó 2 electrones. Entonces se Ganó oxidó. 2 electrones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se redujo o se oxidó? A ver si se Redujo, oxidó. ¿verdad? Se redujo porque ganó electrones. Entonces, es agente Gigante. Uy, qué oxidante. quilombo. Es un lío, interesante. Pero ¿por qué es un agente? ¿Por qué yo le llamo el hierro agente oxidante? Porque estoy haciendo que la plata, en este caso, es la que oxide. Por eso se llama el hierro agente oxidante y la plata agente reductor. En esta ecuación, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, quien se reduce está haciendo que la otra especie se oxide. Acuérdense que la reacción redox son dos semireacciones que ocurren y tiene que siempre ocurrir una reacción de oxidación y una de reducción, sí o sí. No puede haber dos reacciones de oxidación o dos reacciones de reducción, no. Hay una de oxidación y una de reducción, siempre. Entonces, si el hierro fue el que ganó electrones, entonces se redujo. Por lo tanto, es el agente oxidante porque está haciendo que la plata pierda electrones para entregárselos al hierro. Por lo tanto, la plata se oxidaría, con lo cual la plata es el agente reductor. ¿Bien? Sí, está Eso, perfecto. eso, por favor, les pido, es una condición de máxima, digamos. O sea, esa no hay que dejarla pasar nunca y hay que entenderla bien porque de esa manera yo después planteo mis dos semireacciones y hago el cálculo del potencial de celda o el cálculo que yo necesite hacer. Con lo cual, es muy importante. Entonces, Joaquín me levantó la mano. Sí, profe, le quería preguntar si los estados de los elementos influyen en algo acá, o para nada. ¿Cómo? Los estados, si están en Sí, acuoso sólido, por sí, porque ejemplo. veo que cambian. Eh, a diferencia de la parte netamente termodinámica, en donde nosotros teníamos cambios termodinámicos dependiendo si había o no cambios de fase o en qué fase está, yo acá lo que tengo que tener en cuenta es que tengo una solución. Y digamos, el potencial de celda, ustedes los tienen tabulados a los potenciales de reducción y ustedes van a ver que tienen los distintos potenciales. Acuérdense siempre que en la tabla que tienen
son potenciales estándares de reducción, con lo cual tienen que interpretar bien a la hora de utilizar los potenciales y de entender quién se oxida, quién se reduce. Pero están justamente dados en estas condiciones, digamos. Siempre tengo una especie sólida que se solubiliza. Y en el proceso de solubilización, o en el paso del estado sólido al estado acuoso, como en el caso de la plata, implica un potencial de reducción. Bien. Pero digamos, acá no vamos a estar hablando también, no hay semi-reacciones, por lo que yo estoy viendo en la tabla de potenciales de reducción, en donde tenga reacciones en donde cambian de estado, es decir, que pasan de estado sólido a estado acuoso, de estado acuoso a estado gaseoso y así. ¿Está bien? Son todas en estado acuoso y sólido. Bien. Eso es lo que yo estoy interpretando y o sea, es lo que sucede. Solamente tengo un componente gaseoso en el electrodo estándar de referencia cuando el hidrógeno se reduce tomando 2 electrones y pasando a hidrógeno gaseoso. ¿Está bien? Pero ese potencial lo considero de 0 volt porque es el electrodo de referencia. Después hay algunos estados distintos, como por ejemplo cuando uno trabaja con el mercurio, porque el mercurio en condiciones estándares está en estado líquido. Entonces hay que tener en cuenta que todos estos cambios de estados de agregación están dados a 25 grados y la mayoría de los elementos a temperatura ambiente son sólidos que pasan a estados acuosos. ¿Bien? Ahí viendo la tabla, tenemos los potenciales normales de reducción, que para el Sí, hierro sería menos 0,44 volt, sí. para el plata sería más 0,7, alrededor de más 0,8 volt. Exactamente. Esos serían los potenciales de reducción de ambas especies. Lo que yo tengo que tener en cuenta es que hay una que se está oxidando y es la plata, por lo que yo tengo escrito acá. Que la plata pasa de 0 a más 1, con lo cual quiere decir que en estas condiciones perdió, por cada mol de plata, perdí un mol de electrones. ¿Se entiende? Ahora, cuando yo planteo las ecuaciones, lo que yo voy a calcular es la constante de equilibrio. Entonces voy a utilizar esta ecuación, que es el potencial de celda igual a este valor constante en volt por el logaritmo de la constante de equilibrio sobre el número de moles de electrones. Yo acá, ¿qué conozco? Conozco el número de moles de electrones, porque lo puedo ver de las dos reacciones que yo tengo de oxidación y de reducción. Ojo con esto. El número de moles de electrones no es 1, porque la plata está perdiendo un electrón, pero tengan en cuenta que yo tengo que hacer el balance global de la ecuación. Y por cada mol reducido de hierro, yo necesito 2 moles de electrones de plata. ¿Se entiende? Entonces, tengan cuidado porque el balance de masa y el balance de carga hay que hacerlo bien. Entonces, el número de moles es 2. Ahora, los potenciales de reducción, calculando el potencial de celda, me está diciendo que, de acuerdo a la ecuación que habíamos visto, era el potencial de reducción menos el potencial de quien se oxida. Siempre considerando potenciales de reducción que yo saco del valor de tabla. Fíjense, el potencial del hierro de reducción es menos 0,44 volt. Y el potencial de la plata es 0,80 volt. Bien, es positivo, porque estoy hablando de potenciales de reducción. Entonces, este signo menos es el que me está indicando en realidad después cómo va a terminar siendo el valor en numérico y en signo. El valor del potencial de celda me da menos 1,24 volt. ¿Eso qué me está diciendo? ¿Esa celda será espontánea o no? A ver.
Ahora tenemos que ver lo que era la ecuación que vimos hace un ratito. Claro, pero que podremos calcular el delta G también. Pero yo acá quiero calcular la constante de equilibrio. Este potencial, acuérdense en que el criterio de espontaneidad era que delta G tenía que ser negativo, y para que delta G sea negativo, el potencial de celda tenía que ser positivo. ¿Se acuerdan? ¿O quieren que volvamos otra vez a las ecuaciones? No. A ver. Acá el delta G quedaría positivo. Entonces, Entonces favorecería la formación de los productos. ¿seguro? Sí, lo anoté así, a ver. No, es al revés. Si delta G es positivo, favorece la reacción de la formación de reactivos, porque no es espontánea. Y A miren, ver, miren el valor de la constante de equilibrio. ¿Ustedes creen que con ese valor de constante de equilibrio de 1,23 por 10 a la menos 42 es una reacción favorable hacia los productos? no, totalmente no. Claro. Bien. ¿Puedo volver Y una hagan... filmina para atrás? Volvemos una filmina para atrás. No, ¿O justo vos? ¿Anterior? la siguiente. ¿Esa? Sí. Ah, bueno. Entonces acá estamos viendo diferentes valores, los diferentes signos para delta G, K y el potencial de celda. Ujú. Sí. Digamos, todos se van a relacionar de alguna manera, porque para que delta G sea negativo, K tiene que ser un valor grande y el potencial de celda tendría que ser positivo. Bien, digamos, serían como las condiciones para favorecer o la formación de productos o la formación de reactivos. Por supuesto que también tenemos la condición de equilibrio, ¿no? Acuérdense también que podemos estar en el equilibrio o podemos estar en una parte en donde estemos favoreciendo la formación de productos o la formación de reactivos. Entonces, digamos, cuando yo utilizo estas ecuaciones, utilizo esta porque me está pidiendo que calcule la constante de equilibrio. Por lo tanto, voy a utilizar esta porque el potencial de celda en condiciones estándares yo lo puedo calcular, porque tengo la celda planteada. Si yo tengo la celda planteada, entonces puedo calcular el potencial de celda. Y de ahí despejo después K, que vendría a ser la constante de equilibrio. Porque lo demás lo conozco. El número de moles lo obtengo del análisis de la reacción de oxidación y reducción. Y el potencial de celda lo calculo con los potenciales estándares de reducción. ¿Está bien? Y esto después, llevado a la ecuación para despejar, digamos, la constante, obtengo este valor que es de 1,23 por 10 a la menos 42. Y viendo y repasando un poco los temas de equilibrio, cuando la constante de equilibrio era muy chica, entonces, ¿qué es lo que me estaba indicando en realidad? Si es chica, se favorece la formación de los reactivos. Los De los reactivos. reactivos. ¿Está bien? Favorece la formación de los reactivos. Eh, Un juego de palabras porque el signo positivo de esto sí. es lo mismo el signo negativo de esto. Hay que tener mucho cuidado ahora con este juego de palabras, ustedes bien lo dicen, porque hay que interpretar bien y tener bien en claro todos los conceptos, porque digamos, podemos errar en la decisión final o en la conclusión de un ejercicio por no interpretar bien. ¿Cómo plantearían ustedes la constante de equilibrio de esa reacción? La K. A ver, ayúdenme ustedes. Yo tengo la reacción esta, era hierro
más plata. Y yo acá tenía hierro más plata. ¿En qué condiciones estaba el hierro inicialmente? Como más 2, ¿no? Más 2. Y estaba acuoso. Entonces la plata estaba sólida. Y acá el hierro está sólido y acá la plata está acuoso y esto es más. Bien. Ahora, ¿qué más está faltando acá? Los números, cantidad de moles de plata. Bien. ¿Cómo eran? Eran 2. 2, 2 moles. 2 y 2. 2 acá y 2 acá. Bien. Entonces, ¿cómo planteo yo la constante para esta reacción que tengo acá de óxido-reducción? Si me voy a la definición de equilibrio químico, sería esto así, ¿está bien? Sí, ahí Era está. el producto de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos dividido el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Bien, ahora, ¿qué está pasando con esto y qué está pasando con esto? Son sólidos puros. ¿Está bien? Por lo tanto, yo de acá de la ecuación tengo que eliminar esto y tengo que eliminar esto. ¿Están viéndolo a eso? Entonces, ese valor tan chico de la constante de equilibrio, lo que me está indicando es que se está favoreciendo la reacción hacia esta condición, o sea, para allá. Entonces, en realidad es difícil de que la plata se pueda oxidar porque de acuerdo al potencial que tiene una mayor facilidad para reducirse. Lo vemos con el signo y con el valor del potencial de reducción. Entonces, cuando se analiza una situación de este tipo, hay que ver todo el contexto de la ecuación, cómo está escrita, en qué condiciones está, analizar los potenciales de reducción y ir sacando conclusiones de lo que yo voy planteando, y después cuando llego al resultado final, entonces ahí termino de entender un poco el ejercicio. ¿Bien? Entonces, si me vuelvo otra vez al ejercicio, este valor de la constante de 1,23 por 10 a la menos 42, lo que me está indicando es que hay mayor tendencia hacia que yo tenga el hierro en estado acuoso más 2, de que lo tenga en reducido. Y si yo dijese, bueno, ¿y cuál es el valor de la constante de equilibrio para la reacción inversa? ¿Cómo lo plantean ustedes? ¿Cómo lo calcularían? Para la reacción inversa. Ujú. Estamos de acuerdo en que esta reacción tal cual está escrita no es espontánea, entonces va a ser espontánea digamos, hacia la formación de hierro más 2 y no a reducirse. Entonces, con el valor de la constante de equilibrio calculado, ¿cómo calculo el valor de la reacción inversa? De la constante de equilibrio, ¿no? Y daría vuelta a los términos. Das vuelta a los términos. Y si no, la otra forma, por propiedades de la constante de equilibrio, es la inversa de esta. Si yo hago 1 dividido esto, me va a dar un valor que obviamente va a ser muy grande y me va a estar indicando de que la reacción entonces es favorable en esas condiciones. ¿Se entiende? Hagan la inversa de este resultado y díganme en qué número les da. 8,13 por 10 a la 41. Bien, o sea, cambia el valor de la constante porque
Lo que me está indicando en realidad es que la reacción inversa es la que tiende a generarse y no la que yo tengo planteada acá en el ejercicio. ¿Bien? ¿Se entiende el ejercicio? ¿Cuál es, digamos, la finalidad a la que uno quiere llegar con estos valores y con esta forma de plantearlo? No siempre van a tener reacciones que sean espontáneas. Muchas veces se les va a proponer un ejercicio y ustedes van a tener que hacer todos estos cálculos, plantear la ecuación, de acuerdo a la ecuación de Zelda, plantear las reacciones de oxidación, de reducción, y decirnos si la reacción va a ser espontánea o no y por qué. Entonces, eso es lo interesante de todo esto. Para ustedes y para nosotros, para poder preguntarles, por supuesto. Bien, ahora, yo recién les comentaba de que nosotros trabajamos con potenciales de reducción en condiciones estándares, que son 25 grados y a la presión de una atmósfera. Muchas veces nosotros necesitamos trabajar para llevar a cabo distintos análisis de laboratorio de reacciones que ocurren en procesos de óxido-reducción, alterando alguna de las condiciones para saber si esa reacción va a ser favorable o no, dependiendo de, por ejemplo, la temperatura. Entonces hay una ecuación que se llama ecuación de Nernst, en la que me relaciona, digamos, las condiciones estándares, pero que después las puedo llevar a cualquier temperatura. Entonces, lo que yo puedo hacer con una reacción hipotética es tener que, como veíamos recién, delta G era igual al delta G en condiciones estándares más R por T por el logaritmo, pero yo ahora no voy a poner la constante de equilibrio, sino que voy a poner Q, que es el cociente de reacción. Y si yo reemplazo las variables de delta G por el número de moles, por la constante de Faraday, por el potencial de Zelda, y de acá, digamos, despejando el potencial de celda, esto me va a indicar que yo puedo calcular el potencial de una celda en condiciones que no necesariamente son las estándares, en donde la temperatura puede ser distinta a 298 Kelvin, que serían 25 grados centígrados. Y que ahora, como yo tengo el logaritmo de Q, entonces la concentración de las especies no están más a una concentración 1 molar, como yo lo tengo en mi tabla de potenciales de óxido-reducción, sino que pueden ser concentraciones distintas a 1 molar. De esta manera, yo puedo calcular el potencial de una celda en condiciones de temperaturas o de concentraciones distintas a las estándares. Por lo general, la temperatura uno la sigue manteniendo en los ejercicios por ahí cuando se ven, que la temperatura se sigue manteniendo a 25 grados, es decir, 298 Kelvin. Y lo que nos interesa por ahí es jugar un poco más con las concentraciones, porque es lo que yo tengo mayor libertad para poder variar, porque puedo utilizar soluciones de concentraciones 1 molar, 0,5 molar, concentraciones más diluidas, 0,01 molar, 0,02 molar, y a su vez también puedo utilizar concentraciones distintas entre especies, es decir, una especie puede ser una concentración 1 molar y otra especie puede ser una concentración 0,5 molar. Entonces, ahí yo ya voy a poder obtener, digamos, una mayor libertad para poder trabajar con estas variables y obtener una mejor condición en la que la celda me entregue un mayor potencial, que es lo que yo podía calcular cuando lo hacía en condiciones estándares. En condiciones estándares estoy muy acotado. Tengo que tener la temperatura a 25 grados, la presión a 1 atmósfera y las concentraciones 1 molar, todas. Acá ya abro un poco más, digamos, el juego a poder trabajar con distintos tipos de concentraciones de soluciones, tanto de reactivos, para poder, digamos, manipular el valor del potencial de celdas. ¿Qué lo puedo calcular? Porque puedo hacerme una tabla en Excel y ver
digamos, las distintas concentraciones, cómo varían y cómo me da el potencial, hasta llegar a un potencial que a mí me interese. Recuerden que las reacciones de óxido-reducción en electroquímica tampoco es que entregan potenciales tan elevados, para lo cual yo necesitaré después, dependiendo de lo que yo necesite, conectar celdas en serie o en paralelo, dependiendo de lo que yo necesite para mi sistema eléctrico. Entonces, esta ecuación, que es la ecuación de NERF, se utiliza para condiciones fuera de las condiciones estándares. ¿Bien? Fíjense, acá yo tengo un ejercicio en el cual dice, si tendrá lugar la siguiente reacción de forma espontánea. Y ahora, fíjense en que yo tengo que el hierro, la especie hierro más 2, está a una concentración de 0,6 molar y el cadmio a 0,010 molar. Con estos valores, al no ser 1 molar para ambos, estoy fuera de las condiciones estándares. Por lo tanto, no puedo calcular el potencial de celda como lo veníamos haciendo inicialmente, y ese resultado decirme si la celda va a ser espontánea o no, porque yo no estoy en condiciones estándares, y por lo tanto, al no ser 1 molar, cambia ya el potencial de esa celda. Lo que sí tengo que hacer siempre es calcular el potencial estándar, porque la ecuación de NERF me lo pide en una de sus variables. Entonces, de acuerdo a lo que yo tengo acá, es una reacción de hierro más 2 más cadmio que pasa a hierro y cadmio más 2. Entonces, en este caso se está reduciendo otra vez el hierro y se está oxidando el cadmio. Lo que tengo que calcular primero es, o plantear primero, es la reacción de oxidación, la de reducción, y calcular el número de moles de electrones. En este caso son 2. Después planteo el potencial de celda. Y el potencial de celda, en condiciones estándares, de acuerdo a lo que habíamos visto, es de menos 0,04 volt. En estas condiciones, ¿ustedes qué creen? ¿Que la celda va a ser espontánea o no? Tal cual está escrita, ¿no? Con ese valor negativo de potencial de celda. ¿Qué dicen ustedes? No les estoy pidiendo que calculen más nada por ahora, solo que analicen este valor. Yo con este valor, en estas condiciones, en realidad, no puedo decir que la celda va a ser espontánea o no. Porque como estoy en condiciones fuera de las estándares, lo que tengo que hacer primero es calcular el potencial de celda. Si el ejercicio lo hubiésemos planteado antes de ver la ecuación de NERF, entonces lo tendríamos que haber planteado con condiciones de concentración de hierro y cadmio 1 molar, ¿bien? Y ese valor llevado al potencial de celda, teniendo en cuenta que son condiciones estándares, este valor, de acuerdo a lo que vimos recién con el valor del delta G, como es negativo, me está indicando de que la celda no es espontánea tal cual está escrita, sino que es espontánea en el sentido inverso. Es decir, que no se va a reducir el hierro, sino que en realidad el que tendría que reducirse, la especie que se tendría que reducir sería el cadmio. Pero me está faltando algo, y es justamente calcular el potencial de celda en condiciones fuera de las estándares. Entonces, este valor del potencial en condiciones estándares es una de las variables para calcular el potencial de celda. ¿Bien? Pero yo tengo que plantear el logaritmo de Q. Y el logaritmo de Q, en realidad, acá va a ser, si yo planteo el cociente de reacción, va a ser la concentración de cadmio sobre la concentración de hierro. ¿Bien? Por eso acá aparece en el logaritmo de Q 0,010 dividido 0,60. Porque
Yo tengo que plantear acá cuál es mi constante de equilibrio. Y como lo hicimos anteriormente con el ejercicio de la plata y el hierro, como el cadmio y el hierro están en estados sólidos puros, no intervienen dentro de la ecuación de equilibrio, por lo tanto la constante de equilibrio sería la concentración de cadmio dividido la concentración de hierro. ¿Se entiende? De ahí surge este cociente. Pero ahora, como no son 1 molar, tengo que reemplazarlo por las concentraciones que me da de dato. Entonces, esas concentraciones las coloco en este término y calculo el potencial de celda. ¿Cuánto me da el potencial de celda? 0,013. ¿Me da positivo? Sí, es un valor muy chico, muy pequeño, pero es positivo, con lo cual me dice que la celda, tal cual está escrita, va a ser espontánea. Está claro que yo si invierto el sentido de esta pila, de esta celda que tengo acá, el valor va a ser mucho mayor y va a ser mucho más favorable a la reacción. Pero no se queden, lo que yo les quiero hacer ver es que no se queden con este resultado solamente porque es parcial. Este valor negativo me está indicando de que la celda en condiciones estándares tiene una tendencia a no ser espontánea. Pero como yo estoy en condiciones fuera de las estándares, ahora las concentraciones juegan un papel importante. Por eso es que yo les aclaraba recién que podía variarlas de la forma que yo quisiera para obtener una celda favorable o no. Entonces, este valor es mayor a 0, entonces es espontáneo. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, me mareé un poco, pero cuando, una pregunta capaz medio tonta, pero cuando decimos que es espontánea, decimos que favorece La al formación de los producto. productos. Cuando yo digo que es espontáneo, se está formando esto. Bien, ahora, ahí está, se me acomodaron varias neuronas. Por eso es importante entender toda la parte de equilibrio químico inicial, cuando yo hablo y de termodinámica encima, porque yo ahora le estoy agregando más temas. O sea, el tema de electroquímica es un tema que a mí me encantaría darlo al principio del año para que ustedes vean la cantidad de cosas que se puede hacer relacionando, sobre todo porque la especialidad en la cual uno da clase es electrónica, digo, conceptos de electrónica, de electricidad con química. Pero lamentablemente hay que recorrer todo un camino de propiedades periódicas, de enlaces, de soluciones, de termodinámica, de cinética para llegar a equilibrio para entender esto. Entonces, uno acá arrastra muchos conceptos que si bien uno no se va a poner a preguntar todo lo anterior, lo da como sabido, porque es toda información que uno tiene que ir como guardándose para poder utilizar como criterios en el caso de óxido-reducción. Es una unidad en la que engloba todos los demás temas de la materia prácticamente. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de espontáneo, hablamos de favorecer esta reacción. Bien, entonces, ¿se está favoreciendo? Sí, no como quisiera, pero, a ver, el valor me da positivo y está claro de que el criterio de espontaneidad es que el potencial de celda tiene que ser positivo para que delta G sea negativo, porque yo a esto después lo voy a multiplicar por menos n por f. Entonces me va a dar negativo y eso va a ser igual al delta G, que es el criterio de espontaneidad. ¿Bien? Eh, Hay que, después, les pido que se sienten y lo analicen bastante más pausado a todo este tema porque eh, es la forma de entenderlo. Es como con la clase pasada ustedes me decían, ¿cómo hacemos para hacer clic y que nos acordemos o podamos resolver todos estos ejercicios? Bueno, hay que tratar de entender siempre los por qué de que se va dando cada una de estas reacciones y yo creo que eso les va a ayudar un poco a entender un poco más el desarrollo de los temas. ¿Bien? Eh, bueno, acá hay un ejemplo que un poco lo hablamos en un
en una clase, una o dos anteriores, después de un recreo, en donde ustedes hablábamos algo cuando hablábamos de pH, yo les decía que para medir un pH de una solución, yo necesito en realidad medir un potencial de celda, y ese valor de potencial, utilizando la ecuación de Nernst que vimos recién, el instrumento, junto con toda la parte electrónica del equipo, es el que me termina calculando, ¿está bien? Esta era la ecuación de Nernst, ¿bien? Un potencial de celda, y ese potencial de celda yo lo relaciono con el valor de pH. Entonces, acá lo que hay es un ejemplo que lo saqué del libro de Química General de Witten, en donde relaciona el pH con las reacciones redox. O sea, fíjense en la amplitud de conceptos que uno puede aplicar, porque yo acá estoy siempre en el tema equilibrio químico, pero estoy saltando de conceptos y de temas, porque estoy hablando de redox, estoy hablando de equilibrio, estoy hablando de pH, y bueno, eso es lo interesante, digamos, de todo esto. Acá hay un ejercicio que siempre lo resolvíamos en clase, yo ahora lo resolví en la filmina, le dejé las ecuaciones para que ustedes vean cómo se pueden calcular, o cómo funciona, digamos, un electrodo de pH en un instrumento de medición. ¿Por qué? Porque el sensor de pH, digamos, es una especie de electrodo de ion selectivo, en el cual lo que yo quiero medir es la concentración de protones que tiene mi solución, para saber si una solución va a ser ácida, básica o neutra. Pero claro, el electrodo no mide la cantidad de iones hidrógeno, y eso me dice, de acuerdo a la cantidad de iones hidrógenos, yo calculo el pH, sino que lo hace a través de un método indirecto, que justamente es utilizando el concepto de electroquímica con la ecuación de Nernst para calcular el valor del pH. ¿Y por qué lo calculo con la ecuación de Nernst? Porque yo, al valor del pH, como está influenciado por la temperatura, no es lo mismo medir pH a 21 grados que a 25 que a 30. Digamos, el valor del pH puede variar, y esa corrección me lo hace la ecuación de Nernst. Entonces yo acá tengo una celda planteada. Este, por ejemplo, es un pHímetro de laboratorio, en el cual es un equipo un poquito más robusto de lo que generalmente nosotros tenemos en campo para medir, porque obviamente este equipo es mucho más complicado de trasladarlo, si bien por ahí la precisión que puede tener es mucho mayor que un equipo de campo. Muchas veces no tenemos que tener el valor exacto de pH, porque tenemos un rango de pH en el cual uno puede moverse para entender si la calidad de un agua es potable o no, si está bien o está mal, o de un efluente, por ejemplo. Entonces, bueno, acá plantea una celda a 25 grados y pide calcular el valor del cociente de reacción, que es un poco lo que hicimos recién, calcular la concentración de protones y determinar el pH. Entonces, con estos datos que tengo acá, lo que yo hago es calcular primero el valor del logaritmo de Q, de acuerdo a los datos que yo tengo. Tengo el potencial de celda, de zinc, tengo una... Acá, ¿qué pasa? Que el pHímetro utiliza un electrodo de referencia para poder también tener un potencial de referencia y poder compararlo, así como utilizamos el potencial estándar de hidrógeno para hacer los cálculos de nuestras celdas, y entender si una especie se oxida o se reduce. Entonces, en función a la ecuación de Nernst, yo acá despejo, tengo las concentraciones y calculo Q. Con este valor de Q, después lo que me fijo es, digamos, en mi ecuación anterior, cuáles son las especies que se oxidan, quiénes se reducen, en qué estado están de agregación, para saber si entran o no dentro de mi cociente de reacción. Y una vez que yo lo planteo, calculo, despejando la concentración de hidrógeno, el valor de la concentración de especies hidrógeno. Y de ahí, después, el algoritmo del equipo me va a, digamos, transmitir, digamos, un valor de pH en función de esa concentración que yo tengo.
Este equipo, por ejemplo, es un equipo de campo que uno lo puede llevar, es un equipo portátil. Los equipos de campo son equipos portátiles, digamos que yo los puedo trasladar, realizar mediciones in situ y obtener valores. Siempre cuando uno hace análisis, lo óptimo es realizar toda la mayor cantidad de análisis posible en in situ, digamos, en el lugar donde yo voy a realizar el muestreo, porque eso me da una mayor representatividad de las condiciones a las cuales están los analitos que yo quiero determinar. Hay muchos otros que lamentablemente no los puedo analizar, como por ejemplo metales pesados o concentración de aniones o de cationes, porque necesito equipos más robustos y condiciones más delicadas de un laboratorio que no tanto de campo. Entonces, uno tiene, digamos, está un poco limitado en algunas cuestiones. Para eso, obviamente, hay toda una técnica y un procedimiento de toma de muestras y de conservación de muestras que se llaman cadena de custodia, que, por ejemplo, tienen que estar tomadas o envasadas en distintos tipos de frascos, en condiciones de temperatura, que generalmente siempre hay que refrigerarlas, y en algunos casos hasta también se requiere estabilizar la muestra para poder conservar los analitos y de esa manera que, digamos, no reaccionen dentro del recipiente donde yo recolecté y que yo después, digamos, tenga una determinación equivocada de lo que realmente tengo en mi lugar. Entonces, lo que hago en campo, generalmente nosotros cuando salimos a tomar muestras y tenemos que medir pH, lo primero que hacemos es calibrar el equipo. El equipo lo calibramos con 3 soluciones buffer de pH 4, 7 y 10, que son soluciones estandarizadas que se preparan, que mantienen, digamos, un pH constante. Entonces, el equipo el equipo tiene un sensor de temperatura, además incorporado, por eso es importante, fíjense en esta imagen que ahí está, bueno, marcando 25 grados y un pH de 7. Y depende de la temperatura, puede variar el valor del pH. Entonces, lo que hacemos es calibrar justamente el equipo en esos 3 rangos de pH, 4, 7 y 10, y la curva que se genera, digamos, internamente en el equipo se va a ajustar en función de estas variables. Entonces, el electrodo de los instrumentos de medición de pH están compuestos, digamos, por 2 electrodos uno dentro de otro, en donde tengo uno que es el electrodo de referencia, que en este caso es de plata, cloruro de plata, y después tengo otro electrodo que está en una solución saturada de un electrolito, y que tiene, digamos, una mezcla de soluciones saturadas que permiten, digamos, que esta membrana semipermeable, cuando detecta una variación en la concentración de las especies, en este caso hidrógeno, se genera internamente una diferencia de potencial y esa diferencia de potencial termina después siendo el valor del pH que yo obtuve. ¿Bien? Digamos, eso es un poco cómo funciona un pHímetro, un equipo de medición de pH. Bueno, eso era un poco como para nombrarles. Después, así como ese electrodo es un electrodo de ion selectivo porque es de especies hidrógeno, tenemos también otros tipos de electrodos de ion selectivo, como pueden ser cianuros, pueden ser algunas otras especies como aniones o cationes, pero en todos ellos yo utilizo la ecuación de Nernst para calcular una diferencia de potencial y en función de eso un valor de logaritmo que me lo transfiera en un valor de concentración en este caso. Entonces, tengo que tener en cuenta y conocer también un poco las curvas. Digamos, yo tengo que medir siempre en la zona lineal de esta curva, porque después, obviamente, empiezo a tener ciertos tipos de errores que no son adecuados. Pero se pueden hacer. ¿Bien? Bueno,
Generalmente siempre a esta hora, 9:30 más o menos, sabemos hacer un pequeño recreo, como para descansar un poquito. Yo tengo, a ver, bueno, en la compu tengo 9:27. ¿Les parece que hagamos un recreo de 10 minutos, más o menos, 9:40 como máximo? Estamos otra vez con la clase, como para terminar de ver algunos temas más, y ya cerraríamos la parte de electroquímica. ¿Bien? Bueno, profe. ¿Vamos? Profe. Bueno, vamos a pausar. Habíamos terminado ya la parte de ecuaciones, de cálculos, con la ecuación de Nernst, con condiciones estándares, con condiciones no estándares. Y lo que nos queda ver un poco ahora son algunos temas, algunas aplicaciones de electroquímica, que en este caso no son tan deseables. Nosotros en todo lo que es el cálculo del potencial de una celda, lo vemos en principio para poder obtener un trabajo eléctrico, pero también como tenemos reacciones en las cuales nosotros podemos desear alterar las condiciones para obtener un mayor provecho, un mayor potencial, y con eso realizar un trabajo, hay reacciones que son desde el punto de vista de ingeniería indeseables, porque generan muchos daños, sobre todo en estructuras, y es la corrosión. Entonces, el tema de corrosión también es un tema muy amplio, un tema que a mi gusto es muy interesante, y tiene mucha información para poder ver y aplicar, sobre todo. Pero vamos a acotarnos a algunos conceptos un poco más importantes, como para ver, y como siempre les digo, todos estos temas, si a ustedes después en algún momento les interesa, los podemos ver en cuanto yo pueda darles información o poder discutir de temas o hablar, y hay mucha bibliografía de todo esto. Bueno, a ver, ¿qué es la corrosión? Digamos, la corrosión en realidad son reacciones electroquímicas que se producen, en las cuales nosotros tenemos determinadas estructuras, y esas estructuras sometidas a condiciones de un medio, de un electrolito, que puede ser el suelo, puede ser una superficie sumergida en agua o el mismo medio ambiente, proveen las condiciones necesarias para que se lleven a cabo esos procesos electroquímicos. Y en esos procesos lo que ocurre es que uno de los elementos, generalmente siempre la estructura que yo necesite cuidar, es la que va a funcionar, o es la que se va a deteriorar a partir de un determinado tipo de reacciones de óxido-reducción. ¿Y cómo se producen estas reacciones? Bueno, se dan en un contexto de un medio, ¿está bien? Este deterioro de los metales por procesos electroquímicos, supongamos que esto es, no sé, una estructura metálica, que puede ser una columna, o puede ser también ampliado la cabeza de un tornillo que está, digamos, soportando un determinado tipo de estructura y sometido a determinados esfuerzos. Entonces, en esas condiciones, el aire contiene distintos tipos de gases, entre ellos el dióxido de carbono, y el dióxido de carbono en contacto con la humedad forma ácido carbónico, y ese ácido carbónico es el que provee el medio ácido para poder favorecer esa reacción electroquímica de óxido-reducción. En este caso, obviamente, no es lo que nosotros queremos, pero lamentablemente eso sucede y no lo podemos evitar,
porque son las condiciones ambientales, así como si tuviésemos que, no sé, trabajar en una estructura, en una plataforma petrolera en el medio del mar, o en un barco. Son todas condiciones en las cuales estamos sometiendo a una determinada estructura a condiciones desfavorables que van a generar en corto o largo plazo, dependiendo de la protección que yo después elija, el deterioro de esas estructuras. Y obviamente que un deterioro en una estructura implica costos. Entonces, a la hora de diseñar una planta, nosotros tenemos que tener en cuenta las condiciones a las cuales van a estar sometidos todos los equipos, cañerías, válvulas, porque, digamos, tendremos que evaluar qué es lo que conviene más. Si con un determinado frecuencia de tiempo realizar cambios de partes que sabemos que se van a deteriorar, o mejorar, digamos, la calidad de recipientes metálicos o de cañerías. Y cuando digo mejorar la calidad es utilizar materiales mucho más resistentes. En ambos casos, tanto el reemplazo como la utilización de materiales resistentes implica costos. Y esos costos siempre hay que tenerlos en cuenta y evaluarlos, qué es lo que nos conviene más. Si gastar plata en el diseño y construcción de un recipiente, por ejemplo un tanque o un reactor, con un material sumamente eh, digamos, capaz de soportar esa estructura, pero que también va a ser muy costoso, o reemplazar ciertos componentes periódicamente para evitar estos costos, porque todo esto se transmite, digamos, en el valor del producto que uno quiere obtener al final. Entonces, los análisis de costos son muy importantes y no hay que dejarlos de lado, porque podemos, digamos, cometer errores importantes a la hora de seleccionar un determinado componente o un material. Bueno, entonces, en estas condiciones lo que sucede es que la estructura metálica, como el hierro, va a empezar a oxidarse y va a haber, digamos, una formación de herrumbre que el oxígeno, digamos, va a proporcionar estas condiciones oxidantes para deteriorar, digamos, ese metal. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, es muy importante, se pueden calcular, y sobre todo porque también no solamente implica costos, sino que también previene accidentes. No podemos tener en cuenta esta variable y en una cuestión de seguridad, porque en plantas, sobre todo químicas, pero en cualquier tipo de planta, así sea una planta de tratamiento de agua potable, todo el tema de corrosión es muy importante. Entonces, en este caso, la reacción se lleva en un medio ácido, como recién les decía, porque el dióxido de carbono, que es un gas que forma ácido carbónico con la humedad ambiente, provee, digamos, el medio para generar esta reacción óxido-reducción. Tenemos que tener en cuenta también y saber que hay lugares o puntos de las estructuras en los cuales se van a producir o van a estar, digamos, más expuestas a que se generen oxidaciones. Y esos puntos, se ven acá con dos ensayos con un clavo, son en los puntos de tensión, es decir, en los extremos de este componente, o si yo hago un pliegue, o también ahí genero tensiones internas en donde se produce un tipo de corrosión que se llama también corrosión intergranular, porque microscópicamente los granos que forman parte de ese metal, de esa estructura cristalina, al estar, digamos, en un sometimiento y una tensión de esfuerzo,
quedan más expuestas para que se genere, digamos, corrosión en esos puntos. Entonces, todas estas variables hay que tenerlas en cuenta para poder, digamos, entender cuáles son las posibles causas de corrosión y que suceda algo peor, digamos, en el sentido de que se deteriore la estructura o se dañe. Sí, Enrique, no sé si querías preguntar algo Sí, o yo comentar. hasta antes, digamos, tenía como entendido, no sé si será un mito, pero que mientras mayor es la superficie, o sea, mayor es la superficie por unidad de volumen, digamos, que es, tiene más pliegues, cosas, em, más chances hay de que se corroa en ese punto, ¿es así? No sé si me estoy Sí, explicando bien. sí, yo creo que un poco se resume con esto. Fíjense en que este clavo o alambre, si yo lo someto a condiciones oxidantes, tengo dos puntos de tensión que son, digamos, si es un clavo, sería la parte de la cabeza del clavo y la punta, que son dos puntos en donde yo generé, digamos, como ¿cómo podría decir? Un desorden de las estructuras cristalinas que componen a esa pieza. Entonces, Y sí, ah, con decime. esto de la tensión, digamos, que o sea, no estaba dado con por la superficie solamente como pensaba, Sí. podemos hacer, tratarlo a ese material para reordenar digamos, los átomos, su estructura interna, para prevenir la corrosión. ¿Se funcionaría así? A ver, puede que un tratamiento térmico eh, y microscópicamente genere un reordenamiento de la estructura y que digamos, desfavorezca el proceso de corrosión. Pero lamentablemente cuando yo tengo, por ejemplo, una planchuela o un clavo en este caso, porque es un experimento, pero puede ser una planchuela que a lo mejor se pliega para formar parte de una estructura, no sé, de un puente, de una máquina, de un vehículo también. En esos procesos de pliegues, yo lo que estoy haciendo es microscópicamente generar como pequeños quiebres en los enlaces metálicos que hacen que generen como, como microgrietas en las cuales se produzca un proceso de oxidación mucho más rápido que lo que se produciría si no fuese sometido a esos procesos de tensión. No sé si me explico un poco. Ah, claro. Un Bueno, entonces poquitín rebuscado la... ¿eh? en el fondo sí es por la densidad de superficie por unidad de volumen, digamos. Sí, tiene que ver un poco la superficie por unidad de volumen porque microscópicamente hay más átomos que están a lo mejor sometidos a un proceso de tensión que antes no lo estaban. Entonces, puede ser una de las causas. Y en este caso, las condiciones oxidantes se dan no porque haya oxígeno o porque haya agua, sino porque el oxígeno disuelto en el agua es el que favorece la condición oxidante para producir la oxidación de un metal, en este caso hierro, ¿no? Eh, digamos, el oxígeno puro por sí solo no es un oxidante y el agua tampoco. O sea, el agua provee el medio para que el oxígeno pueda generar ese proceso de reducción y reducirse el oxígeno y oxidar, obviamente, porque en una reacción óxido-reducción siempre hay una reacción de oxidación y una de reducción, que se oxide más fácilmente el hierro. ¿Bien? Porque acá son como reacciones de competencia y la que tiene mayor potencial de reducirse se va a reducir. Porque, digamos, todos los procesos tienden naturalmente a algo, digamos, más en el equilibrio y tienden a buscar lo más fácil, por así decirlo. Entonces, lo más fácil para este proceso es que el hierro se oxide y que el oxígeno se reduzca. Si yo quiero hacer al revés, en realidad voy a tener que hacer algo distinto en el sentido de que voy a tener que aportar un determinado tipo de energía, que eso forma parte de los que son protecciones, para que esta estructura no se oxide y se mantenga como está.
eso es un poco lo que vamos a ver después con lo que son métodos de protección de la corrosión. ¿Bien? Entonces, tenemos costos directos e indirectos de la corrosión, que un poco lo hablábamos recién. ¿Qué me conviene más? Si realizar un recipiente de acero inoxidable o lo hago de acero y le hago un proceso de revestimiento. Tendré que ver, todo eso se puede calcular y con eso uno sabrá qué me sale más caro, digamos. Pero también tenemos que tener asociado y entender que no solamente se va a deteriorar una estructura, porque si se deteriora una estructura, si bien no es lo que yo más quiero, bueno, puedo reemplazarla, puedo sobredimensionarla, tengo formas de poder evitar eso. Ya dijimos que tenía un costo asociado. Ahora, no tenerlos en cuenta implica que yo tenga que hacer, por ejemplo, una parada de planta, porque se oxidaron los tubos de la caldera porque yo no utilicé los inhibidores necesarios en el tratamiento de agua para esa caldera y por lo tanto la planta se tuvo que parar porque si no la eficiencia térmica disminuía, pero también corrió peligro de que pueda producirse el deterioro de tubos y sometidos a presión con un vapor a altas temperaturas, que es lo que genera la caldera, puede también producirme un accidente. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas cuestiones y realizar relevamientos periódicos en los procesos, en las plantas, para no llegar a esto. Porque si llegamos a esto, estamos complicados en el sentido de que el costo que tiene que afrontar uno es muy grande. Fíjense, por ejemplo, la Torre Eiffel. Tiene una superficie de 2,5 millones de metros cuadrados, que se pinta con una cantidad de 60 toneladas de pintura para poder mantenerla y evitar que se oxide, porque imagínense que ya más allá de que es un patrimonio, no se podría dejar que se deteriore algo tan importante como este tipo de estructuras. Esto lo estamos viendo como un patrimonio y es algo también que sirve desde el punto de vista turístico y tiene muchas otras implicancias más. Llevado a un proceso, tenemos costos también asociados. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Es muy importante. Los métodos de protección contra la corrosión. Existen varios métodos. Esos métodos están divididos en recubrimientos, que puede ser, por ejemplo, galvanoplastía, es decir, utilizar una solución de sales de un metal para depositarlo en otro, que eso lo hago a través de un proceso electrolítico, es decir, utilizo una corriente eléctrica para favorecer una reacción que no es espontánea, que es la electrodeposición de un metal sobre otro. Puede ser conectar al metal en forma directa a un ánodo de sacrificio, eso se llama protección catódica. Bueno, el proceso de galvanoplastía puede ser para platinar, para cromar, digamos, se lo llama así porque utilizamos zinc, pero también se puede utilizar con otros metales. Aplicar, por ejemplo, un recubrimiento como una pintura epoxi, por ejemplo, para evitar que se deteriore la estructura. O favorecer la formación de una película de óxido de forma natural para evitar, digamos, que se siga produciendo ese proceso de oxidación, como sucede, por ejemplo, con las aberturas, todo lo que son aluminios, que hoy en día se utiliza mucho en la construcción, o el acero inoxidable, que es una formación de óxidos de cromo. Bien, pero hay que tener en cuenta, porque que un acero se llame acero inoxidable, está mal utilizado el concepto, porque no es que no se va a oxidar nunca. Hay que estudiar mucho qué es lo que se va a almacenar o con qué va a estar en contacto, por ejemplo, un acero inoxidable. Porque, por ejemplo, los cloruros atacan al acero inoxidable. Entonces yo no puedo tener un compuesto químico que tenga especies cloro almacenado dentro de un recipiente de acero inoxidable porque por más que yo crea que es inoxidable, lo va a oxidar.
¿Bien? Entonces, todas estas variables, estas pautas, hay que tenerlas en cuenta. Y forma parte de lo que se llama ingeniería de materiales, cuando uno trabaja en el desarrollo de nuevos materiales, por ejemplo. Bien. Protección catódica. La protección catódica se utiliza mucho en lo que son protecciones de estructuras metálicas que están sometidas a condiciones de intemperie o en condiciones de contacto con el agua del mar, como sucede por ejemplo con los barcos, o los muelles, o las plataformas submarinas de petróleo, o también lo que tiene que ver con todo lo que son gasoductos, oleoductos, en donde yo tengo muchas extensiones de cañerías metálicas enterradas en el suelo, y por más que yo crea que son enterradas en el suelo, no van a estar exentas ni aisladas de condiciones oxidantes. ¿Por qué? Porque el suelo, por su composición química, puede tener especies que favorezcan la oxidación de una estructura. Entonces yo necesito recubrirlas y protegerlas de alguna forma. Una de ellas se llama protección catódica, en la cual utilizo yo un ánodo de sacrificio. Es decir, sacrifico un material como el ánodo de magnesio a expensas de mantener, digamos, mi estructura metálica sin un proceso de oxidación. Eso se hace por justamente procesos electroquímicos. El magnesio, si ustedes se fijan, tienen un potencial de reducción muy negativo, con lo cual me indica que el magnesio va a tender a oxidarse. Por lo tanto, va a proveer los electrones necesarios para que se oxide, para evitar que se oxide la estructura metálica, y yo de esa manera poder extender su vida útil y protegerlo de procesos corrosivos. ¿Bien? Estas corrientes que se generan, digamos, se utiliza justamente para proteger esa estructura. Y depende mucho del tipo de suelo en el cual está ese caño o ese tanque enterrado, porque la composición química del suelo varía en muchos casos dependiendo de la geología del suelo, y eso hace de que yo tenga que utilizar algún tipo de ánodo de una característica u otra. Por ejemplo, en el caso de la protección catódica, cuando se realiza en un proyecto inicial, porque yo puedo tener también que tener una estructura ya con un buen tiempo enterrada, y que al no utilizarse procesos de protección tenga que invertir más plata porque necesite recubrirla. Generalmente cuando estamos hablando de tanques que están bajo tierra, digamos, tengo que tener varias condiciones para analizar. Si yo acá voy a almacenar hidrocarburos, no los puedo solamente enterrar hacer una excavación y colocar el tanque y taparlos. Necesito realizar una estructura de hormigón por si se produce algún deterioro, alguna fisura de ese tanque, que el hidrocarburo en este caso esté contenido en el sector. Y también lo que se sabe utilizar es, una vez que se lo entierra los tanques, utilizar tipos de suelo como limo-arcillosos, que tienen, digamos, una baja permeabilidad, y eso hace o impide en realidad de que el derrame se produzca con escorrentías, o sea que pase, digamos, a cuerpos de aguas subterráneas, perdón. Todo eso se tiene que tener en cuenta más allá de colocar, por ejemplo, los ánodos de sacrificio. Los ánodos de sacrificio se colocan estratégicamente, se pueden calcular, tienen una vida aproximadamente de entre 10 y 20 años, ¿bien? Y esos ánodos se van, digamos, inspeccionando periódicamente con controles de la corriente que puede generar, para darse cuenta de que yo estoy en condiciones de un reemplazo o no. También la disposición de los ánodos es importante, o sea, por ahí es preferible utilizar varios ánodos de sacrificio esparcidos alrededor de mi estructura, y no utilizar
un solo ánodo de una dimensión muy grande porque, digamos, no sería lo óptimo. En otros casos, cuando no es posible utilizar ánodos de sacrificio porque tengo, por ejemplo, conductos de tuberías demasiado extensos, lo que se sabe utilizar es un tipo de protección catódica que se llama corriente impresa. Entonces, la corriente impresa lo que hace es, digamos, utilizar corriente de la red a partir de rectificadores, utilizando un ánodo que puede ser de grafito o de chatarra, que permita, digamos, el pasaje de los electrones desde ese átomo a la estructura. Y de esa manera yo lo puedo también proteger. ¿Cuándo se utiliza una u otra? Depende de las condiciones que yo tenga y cómo quiera, digamos, proteger. En muchos casos es inviable utilizar ánodos de sacrificio en longitudes muy extensas de cañerías porque el control se hace muy complejo. Entonces me conviene más utilizar un sistema de corriente impresa que desde el punto de vista de la electrónica es muy importante porque acá puedo aplicar mucho de electrónica, en el sentido de que, ahí voy Enrique, ¿no? Puedo tener sistemas de monitoreo de corriente y eso transmitirlo a través de un servidor, enviar información y yo a través de una PC poder, digamos, monitorear y controlar si las corrientes que se están sometiendo en los distintos puntos estratégicos en los cuales yo conecté mis rectificadores están bien y no me van a generar problemas de corrosión. Sí, perdón. Enrique, ¿querías comentar algo? Sí, ese sistema del que estamos hablando ahora, que se veía bien en la filmina anterior, Sí. ese, ¿en dónde es utilizado? ¿Tiene algún ejemplo de eso? No tengo muchos ejemplos, pero por lo que estuve leyendo, se utiliza mucho en todo lo que es el transporte de fluidos, sobre todo en la industria petroquímica o petrolera, en donde yo Claro. necesito desde el yacimiento hasta la planta, hasta la destilería, hasta la planta petroquímica, transportar un fluido para después procesarlo. Eso, entonces, como son a veces extensiones de kilómetros, lo que me conviene a mí es utilizar este sistema de corriente impresa porque es más fácil asegurarse de que la corriente está permanentemente distribuyéndose entre el ánodo que yo coloco y mi estructura, porque si no tendría que hacer relevamientos periódicos de los ánodos de sacrificio y eso también tiene un costo asociado. Eh, Empresas grandes utilizan estos tipos de sistemas de control y monitoreo remoto que me permiten a mí permanentemente ver en línea y en tiempo real, digamos, cómo me está protegiendo mi estructura, y yo ya sé que entre tramos y tramos de tantos kilómetros, agregándole o incorporándole un determinado tipo de corriente, estoy protegiendo una cierta superficie de cañerías. ¿Se entiende? Entonces, digamos, ambos sistemas tienen sus pros y sus contras. Depende de lo que yo necesite utilizar, lo aplicaré en una o en otra. ¿Está bien? Pero es un poco esa forma, digamos. No tiene demasiadas posibilidades. O utilizo un ánodo de sacrificio o utilizo un sistema de corriente impresa. En ninguno de los dos casos, la no utilización obviamente va a ser siempre peor que utilizar alguno de ellos. ¿Está bien? Claro. Y Sí, pensando en lo que son los termotanques, que los sí. termotanques de hogar tienen un ánodo de sacrificio. De zinc, tienen un ánodo de zinc. Em, no estoy seguro, pero vendrían equipos de estos que no requieren el ánodo de sacrificio y que en su lugar usen corriente impresa. Claro, Puede en ser. realidad la corriente impresa acá, en el Sí, es sistema para este de reemplazar la corriente se genera por el proceso, digamos, de reducción. exacto, acá yo ya no le estoy prestando demasiada atención al ánodo de grafito o de hierro, porque lo que yo estoy haciendo simplemente es transferir corriente de una red externa hacia mi tubería.
que lo tengo que hacer a través de un circuito que lo cierro, digamos, con este ánodo de grafito. Pero este ánodo de grafito no se va a deteriorar con tanta rapidez como si lo hace un ánodo de sacrificio, porque en el ánodo de sacrificio, como el zinc es el que se está oxidando, está perdiendo masa permanentemente, y esa pérdida de masa implica que en algún momento va a dejar de funcionar como ánodo de sacrificio y que va a empezar a favorecer el proceso de corrosión de esa estructura. ¿Está bien? Ya, está muy copado. Profe, en relación a lo que dice Enrique del ánodo en los termotanques, Sí. usted decía el tema de conectar a tierra el ánodo en los termotanques. Un plomero viejo me dijo una vuelta que siempre instalar un termotanque y lo conectara a tierra el ánodo. ¿Usted opina que tiene validez eso o no? Y la verdad que, ¿cómo hacemos conectar un ánodo a tierra en un Claro, porque departamento? la punta de la varillita tiene como una puntita de estaño arriba y me dice siempre soldar un cable y conectarlo a tierra. Sí, Dudo que funcione o no, pero no sé qué la opina. verdad. Sí, la Yo verdad no. que quedé ahí medio, la verdad nunca lo escuché. Los calefones o los termotanques saben tener una barra de zinc o una aleación con zinc estaño, que lo que hace es que, digamos, tiene, digamos, una sección que me da la vida útil que me dura ese termotanque, que obviamente va a estar también sometido a las condiciones oxidantes del tipo de agua, porque no es lo mismo que un termotanque yo lo tenga conectado en una ciudad como Córdoba, que lo tenga conectado en una ciudad como en el sur de Córdoba, donde el agua tiene una alta concentración de fluoruros, y que si yo no lo tengo en cuenta son condiciones oxidantes mucho más severas que la que tengo en Córdoba. Claro, ese Entonces, es el caso donde trabaja, donde soy yo, ese es el caso del agua salada, en esa parte, claro, y todo eso. exacto. Entonces, pero supongo que, digamos, conectarlo a tierra, sin saber mucho de la parte eléctrica, debe ser como para eh, que, que el circuito, digamos, cierre y no sé, pero ahí estaría como, como que los electrones, yo los necesito, digamos, de ese proceso de oxidación que no sean a una puesta de tierra para mí, sino Ah, que creo cubran que y ya sé protejan la por qué es. estructura. Eh, ¿Eh? las paredes del termotanque, que son de metal, Sí, están conectadas a las cañerías, que en un caso que si fueran de metal, esas cañerías estarían eléctricamente conectadas a la tierra o a la estructura del edificio. La tierra a suena la casa, lógico. vamos a usar el mismo Claro, ejemplo. claro, o sea, básicamente todavía hay casas que tienen caños de hidrobronce, Claro, básicamente. Sí, Así que, claro. pero igual vos cuando le pones la varilla al termotanque, tiene una conexión eléctrica, porque es metálica la rosca que tiene una conexión eléctrica con las paredes del termotanque. Entonces como que Sí. sería medio redundante claro, o aparte el termotanque al va a estar pedo, anclado digamos. a la pared también, y va a tener también otra descarga de tierra más ahí, pero Sí, yo la verdad que nunca lo vi, y nunca me lo comentaron y me lo recomendaron a eso. Tendría que fijarme en mi casa a ver cómo tengo conectado eh, el sistema de caldera, por ejemplo, que reemplaza los termotanques en algunos casos. Pero lo voy a consultar y voy a ver si cumple alguna función y si es beneficiosa o no, o depende de dónde utilizarlo. Porque todo esto digamos, tiene que ver mucho el contexto en el cual yo lo estoy utilizando, esto de que hablábamos de la calidad del agua. Entonces, cuando se fabrica un termotanque o un calefón, no se fabrican calefones para lugares donde hay mucha concentración de sal o baja concentración de sal. Se fabrica con un determinado tipo y calidad de materiales que sean utilizados en todos lados. Después tendré que ver yo y tener en cuenta esas variables para saber qué vida útil va a tener mi sistema de calefacción y bueno, y estar dispuesto a saber que cada tantos años se va a tener que reemplazar, lamentablemente. A veces no hay mucho para hacer en estas cuestiones, porque a veces los tratamientos del agua para una red domiciliaria son mucho más costosos de lo que sale el equipo. Son todas, digamos, soluciones de compromiso que se le llaman, hablando desde el punto de vista de ingeniería, en la cual uno tiene que evaluar todos estos costos, todas estas pérdidas y saber hasta qué punto uno está dispuesto a gastar. Lamentablemente,
todo rige por, por la plata. Entonces, acá un poco, ¿qué utilizamos? Si ánodos o corriente impresa, tendrá que ver mucho de la cantidad de acero a proteger, esto que hablábamos de la superficie expuesta al medio. Si yo utilizo, tengo que proteger un tanque, y capaz que me convenga más utilizar un ánodo de sacrificio. Tengo que proteger un oleoducto, un poliducto, y me parece que me va a convenir mucho más una corriente impresa. Bien, depende del revestimiento del acero, depende de la resistividad eléctrica del medio, por eso, porque geológicamente los suelos, desde el punto de vista químico, no son los mismos en el sur del país que en el norte y en el centro, por ejemplo. Entonces, todo eso es muy, muy, muy importante para tenerlo en cuenta. Acá yo busqué algunas ecuaciones de un catálogo que después les voy a mostrar rápidamente para no explayarme más, porque Darío ya me está pidiendo el pase de aula. Pero para que ustedes vean que se puede calcular todo esto teniendo en cuenta propiedades eléctricas o ecuaciones desde el punto de vista eléctrico, que es lo que a mí me gusta que ustedes puedan entender de todo esto y que digan, bueno, tenemos alguna aplicación. Entonces acá podemos calcular, por ejemplo, la velocidad de corrosión, porque la velocidad de corrosión se puede calcular a través de la cinética de una velocidad de corrosión, la vida útil de los ánodos. ¿Bien? Teniendo en cuenta todas estas ecuaciones, podemos, digamos, hacer cálculos para saber cuándo reemplazar los ánodos. ¿Bien? Y para cerrar, les quiero mostrar, porque estuve viendo yo un catálogo de una empresa de México que fabrica ánodos de sacrificio, y fíjense, en este catálogo, bueno, habla un poco de la empresa, de todo lo que hacen, para que vean que no es algo tan sencillo. Por ejemplo, ánodos de magnesio son aleaciones en donde tenemos una base de magnesio con otros elementos que también son, digamos, potenciales de reducción negativo en algunos casos, que facilitan, digamos, el proceso de protección. Después tiene que ver también el tipo de la composición de ese ánodo, ¿está bien? Los porcentajes de aleaciones. Acá tenemos propiedades electromecánicas, también son importantes para tener en cuenta. Después tenemos en cuenta también el tipo de cañerías, si son cañerías enterradas, si son estructuras al aire libre, las secciones de las cañerías, la sección de la superficie a proteger, depende mucho, y con eso influyen también la masa del ánodo que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si es un tanque, por ejemplo, qué tipo de ánodo tengo que utilizar, si es en barcos, a dónde utilizarlos, a dónde colocar esos ánodos para que la estructura, el casco del barco no se oxide. Así como tengo ánodos de magnesio, también tengo ánodos, esperen un ratito, de zinc y ánodos de aluminio, ¿está bien? Y cada uno de ellos van a ser más óptimos para un tipo de estructura que para otra. Por ejemplo, el magnesio puede servir más para estructuras de cañerías, el aluminio o el zinc pueden ser más para barcos, y así con todos. Es un tema muy amplio y muy interesante, que presta, digamos, más información para leer, pero que, bueno, escapa también un poco a todo lo que es la materia, pero me gusta también un poco entregarles este tipo de información para que vean lo amplio que son todos estos temas. Bueno, vamos a dejar en esta parte, ¿está bien? Vamos a volver a la presentación y vamos a dejar acá. Lo que nos queda ver es una parte muy chiquita, pero la vamos a ver la clase que viene, que es la parte de electrólisis. Nosotros podemos calcular, digamos, en un proceso electrolítico con el pasaje de corriente que y el tiempo, digamos, la cantidad de material que se puede depositar. Y eso también es algo importante y interesante. Así que bueno, hasta acá llegaríamos hoy. La clase que viene cerramos el tema de corrosión y vemos la parte de medio ambiente. ¿Bien?